Hola amigos de Instagram. Vamos a continuar hoy día con la lección número 5, Mesías Cristo. Mesías y Cristo significan ungido, ¿ya? Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español. El hombre necesita el Cristo, absolutamente. Vemos que el problema esencial entonces es Satanás, que introdujo el pecado a la humanidad y por causa de este pecado la separación del hombre y Dios. El estado del hombre y el resultado entonces lo podemos ver en Génesis 3 del 16 al 24, donde vemos toda la consecuencia de este pecado, de esta separación. Vemos que la mujer va a tener dolor en su preñez, va a parir con dolor, va a dar a luz con dolor. El hombre, por cuanto obedeció a la mujer y no obedeció a Dios, ahora va a tener que ganarse el alimento con el sudor de su frente, ¿cierto? El hombre se enseñorea de la mujer, lo vemos ahí. Dice que espinos y cardos te producirá, pero comerás de las plantas del campo. O sea, ahora va a empezar a enfermarse este hombre, va a empezar a envejecer este hombre y esta mujer, ¿cierto? Los cuales eran eternos, ahora van a envejecer y van a morir. Vemos que Adán nombra a Eva. Y además de todo esto son expulsados, son echados fuera, son expulsados de la presencia del Señor. Dice en el 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora tenía que trabajar. El hombre no puede resolver estos problemas por sí solo, nunca. Por eso era necesario que alguien viniera y solucionara ese problema. Entonces sabemos que Mesías Cristo significa ungido. Los oficios que se ungían en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Ya eran personas escogidas, apartadas para una labor, ¿cierto? Para ser rey, para ser sacerdote o ser profeta. Entonces vemos que este Mesías o Cristo iba a ser el verdadero rey que iba a solucionar el problema de Satanás, ¿cierto? Que resolvería el problema de Satanás. Iba a ser este verdadero sacerdote que iba a solucionar el problema del pecado. Y iba a ser el verdadero profeta que iba a resolver el problema de la separación del hombre y Dios. Entonces, aquel que resuelve el problema que viene como consecuencia de Satanás, el pecado y la separación del hombre y Dios. Ese iba a ser el Cristo, el Mesías. Ese Cristo hablaba toda la Escritura. Dios prometió al Mesías. Alrededor de 300 profecías habían acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Algunas de ellas eran que iban a ser en cierto lugar, en Belén, que iban a ser de una mujer virgen, que iba a padecer, que iba a morir en una cruz, que iba a resucitar al tercer día, que iba a ascender y que cuando ascendiera iba a venir el Espíritu Santo y que iba a volver, su segunda venida. Son algunas de las profecías. El Antiguo Testamento entonces promete que absolutamente debe venir el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Se promete entonces que iba a solucionar el problema de Satanás. En Génesis 3:15 podemos ver que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa este versículo? Que aquí le está hablando a la serpiente, a Satanás directamente Dios, y le dice que de la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a vencer, que lo iba a derrotar, porque la herida en la cabeza a la serpiente es una herida mortal. El problema del pecado entonces lo podemos ver en Isaías 53, del 5 al 6, entre otros versículos. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él iba a solucionar este problema del pecado, porque él no tenía ningún pecado, ¿cierto? Y el problema de la separación de Dios, del hombre con Dios. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí va a solucionar el problema entonces de la separación del hombre y Dios. Vemos que Israel anhelaba a este Mesías, ¿cierto? En Juan 4:25 podemos ver la mujer samaritana. Ella habló con Jesús. Ella le dijo, al mismo Mesías le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella estaba hablando con Él mismo, pero no le había sido revelado porque no lo pudo ver.
pero sí esperaba al Mesías, pero no le conoció, no lo vio, no le fue revelado creer en él en ese momento. En Juan 12, del 12 al 13, podemos ver que el pueblo lo recibió. Había fiesta porque sabían que venía el Mesías, lo recibieron. Sabemos que recibieron con ramas de palmera, incluso le aclamaban y le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo esperaban absolutamente, pero no pudieron ver. Fueron los mismos que después lo crucificaron. Entonces, vemos que este Mesías o Cristo fue anunciado por toda la Escritura. Más de 300 profecías hablaban de él. El pueblo de Israel esperaba a este Mesías, pero no lo pudo ver porque no le fue revelado el ven quién era ese Mesías o Cristo.